Bienvenidos de vuelta a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que estén listos para un vídeo picantísimo. Porque hoy vamos a hablar de un escándalo, de una bomba, de algo que ha hecho temblar Alemania y las redes sociales, y todo gracias a Demet Özdemir. Sí, mi gente, la mismísima Demet. Hoy vamos a desglosar el vídeo viral donde Demet, en una fiesta en Alemania, se desata, se libera, se enloquece. Bailando a Adele. Pero no es un baile cualquiera, No es un meneíto casual. Es un despliegue de energía, de pasión, bueno, ya lo verán. Antes de que nos sumerjamos de cabeza en este torbellino de ritmo y controversia, déjenme recordarles, por favor, que si aún no están suscritos al canal, ahora es el momento perfecto. Denle clic al botoncito rojo y activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas, chismes y análisis como este. Porque aquí, en este rinconcito de internet, les traemos la carnita asada, el juguito, el chile que pica, todo lo que quieren saber y más. Ahora sí. Prepárense porque vamos a sumergirnos en el escándalo de Demet bailando a Adele en Alemania. Bien, el vídeo en cuestión, como les decía, ha causado furor. Imaginen la escena, una fiesta, luces tenues, música a todo volumen, y en medio de todo, Demet. Pero no la Demet tranquila y reservada que a veces vemos en las entrevistas. No. Esta es Demet desatada. Una Demet que quizás muchos no esperaban ver, una Demet que se atrevió a mostrar una faceta más humana, más espontánea y, por qué no decirlo, más imperfecta. La canción que la enciende, la que le hace sacar toda esa energía que tiene guardada, es nada más y nada menos que una de las baladas más icónicas de Adele, Rolling in the Deep. Sí, esa canción que a todos nos llega al alma, esa que nos hace querer cantar a grito pelado, esa que, bueno, ustedes saben. Esa melodía que ha sido la banda sonora de tantos corazones rotos, de tantas noches de desahogo y a veces, de esos momentos de liberación donde uno simplemente necesita gritar, cantar y bailar hasta que el alma se sienta vacía de todo el peso del mundo. Pero aquí está la clave, no es solo la canción. Es como Demet la baila. La interpreta. La vive. Sus movimientos son fluidos, apasionados, casi catárticos. Se la ve completamente inmersa en la música, dejándose llevar por el ritmo. Cierra los ojos, levanta los brazos, se mueve con una libertad que, bueno, es hipnotizante. Es como si por un momento se olvidara de las cámaras, de las expectativas, del peso de su fama y simplemente se conectara con la melodía, con la letra, con la emoción que fluye a través de sus venas. ¿Pero por qué esto ha causado tanto revuelo? Bueno, aquí entramos en el terreno de la especulación y el análisis. Algunos dicen que Demet simplemente se estaba divirtiendo, que era una noche de fiesta y que todos tenemos derecho a desinhibirnos un poco. Otros, sin embargo, la critican argumentando que su comportamiento fue inapropiado, que no se comportó como una figura pública debe hacerlo, que su baile era excesivo. Algunos incluso se han atrevido a cuestionar su estado mental, insinuando que podría haber estado bajo la influencia de alguna sustancia. Imagínense. Llegar a ese extremo por un simple baile. Y aquí es donde yo quiero que reflexionemos un poquito. ¿Qué significa ser una figura pública? ¿Significa tener que estar siempre perfecta, siempre controlada, siempre aburrida? ¿Acaso no tienen derecho a divertirse, a relajarse, a ser ellos mismos? ¿Acaso su fama les arrebata el derecho a ser humanos, a cometer errores, a tener momentos de espontaneidad y de desenfreno? Pensemos en Demet por un momento. Es una actriz exitosísima, con una carrera impresionante, pero también es una persona. Tiene emociones, tiene sueños, tiene ganas de bailar a Adele a todo pulmón. Es una mujer joven con una vida por delante, con ambiciones, con miedos y, como todos nosotros, con la necesidad de desconectar de la rutina y de las presiones. Y es que, seamos honestos, ¿quién no ha tenido un momento así? Un momento en el que la música te posee, en el que te olvidas de todo y simplemente te dejas llevar. Todos hemos estado ahí, ¿verdad? Ya sea en una boda, en un bar, en la ducha, o en la sala de nuestra casa. Todos hemos sentido esa necesidad de liberar la energía acumulada, de expresar nuestras emociones a través del movimiento, de dejar que la música nos guíe y nos transporte a un lugar donde no existen las preocupaciones ni las inhibiciones. Entonces, ¿por qué criticar a Demet por hacer exactamente lo mismo?
¿Por qué juzgarla por dejarse llevar por la música y disfrutar del momento? ¿Acaso su fama la obliga a vivir una vida de perfección y de control absoluto? ¿Acaso no tiene derecho a ser vulnerable, a mostrar sus emociones, a ser ella misma sin importar las consecuencias? Claro, entiendo que las figuras públicas están bajo el escrutinio constante de los medios y del público. Cada paso que dan, cada palabra que dicen, cada gesto que hacen es analizado, criticado y juzgado. Pero eso no significa que tengan que renunciar a su individualidad, a su libertad, a su derecho a ser ellos mismos. No significa que tengan que vivir una vida de falsedad y de apariencias para complacer a los demás. Y en este caso creo que Demet nos ha dado una lección importante, la de atrevernos a ser auténticos, a no tener miedo de mostrar nuestras emociones, a disfrutar de la vida al máximo. Nos ha recordado que la vida es demasiado corta para vivirla con miedo al juicio, para reprimir nuestros deseos y para ocultar nuestra verdadera personalidad. Ahora analicemos un poco más a fondo el vídeo. Lo que más me llama la atención es la conexión que Demet tiene con la música. Se nota que realmente siente la canción, que la entiende, que la vive. Su baile no es solo una serie de movimientos aleatorios, es una interpretación, es una expresión de sus emociones. No es una simple coreografía ensayada, sino una improvisación llena de sentimiento y de pasión. Y es que Adele, con su voz potente y sus letras desgarradoras, tiene esa capacidad de tocar la fibra sensible de todos nosotros. Sus canciones son como un bálsamo para el alma, como un refugio para los corazones rotos, como un espejo donde podemos vernos reflejados en nuestras propias experiencias. Y Demet, con su baile apasionado, logra transmitir esa misma emoción al público. Logra conectar con la audiencia a través del movimiento, de la expresión corporal, de la energía que emana de su ser. Además, me encanta la actitud de Demet en el vídeo. Se la ve segura de sí misma, confiada, liberada. No le importa lo que piensen los demás, ella simplemente está disfrutando del momento. No se preocupa por si está haciendo el ridículo, por si sus movimientos son elegantes o torpes, por si alguien la está grabando o juzgando. Simplemente se deja llevar por la música y se entrega por completo al momento. Y creo que eso es algo que todos deberíamos aprender. A no preocuparnos tanto por la opinión de los demás y a concentrarnos en lo que nos hace felices. A atrevernos a ser nosotros mismos sin importar lo que digan. A dejar de lado las inseguridades y los miedos y a disfrutar de la vida al máximo. Por supuesto, también hay que tener en cuenta el contexto de la fiesta. Se sabe que Demet estaba en Alemania celebrando algo con amigos cercanos. Es probable que se sintiera relajada, cómoda y rodeada de gente que la quiere y la apoya. Un ambiente festivo donde la música y la alegría fluyen libremente, es el escenario perfecto para dejarse llevar y para mostrar una faceta más auténtica de uno mismo. Y eso obviamente influye en su comportamiento. Cuando estamos en un ambiente seguro y familiar, nos sentimos más libres de ser nosotros mismos, de dejar salir nuestra verdadera personalidad. Nos sentimos más cómodos para bailar, para cantar, para reír, para expresar nuestras emociones sin miedo al juicio. Pero volviendo al tema del escándalo, creo que gran parte de la controversia se debe a los prejuicios y estereotipos que existen en torno a las mujeres. Todavía hay mucha gente que cree que las mujeres deben ser calladas, sumisas y discretas. Que deben comportarse de una manera determinada, que deben vestir de una manera determinada, que deben hablar de una manera determinada. Y cuando una mujer se atreve a romper con esos moldes, es criticada y juzgada. Cuando una mujer se atreve a mostrar su fuerza, su independencia, su sensualidad, su alegría, es tachada de vulgar, de exhibicionista, de inapropiada. Pero Demet, con su actitud desafiante y su baile apasionado, está demostrando que las mujeres pueden ser lo que quieran ser. Pueden ser fuertes, independientes, sexys, divertidas, y bailar a Adele a todo pulmón si les da la gana. Está rompiendo con los estereotipos y los prejuicios y está inspirando a otras mujeres a hacer lo mismo. Y es que, en definitiva, el vídeo de Demet bailando a Adele es mucho más que un simple baile. Es un símbolo de libertad, de autenticidad, de empoderamiento femenino. Es una declaración de intenciones, una invitación a romper con las cadenas de la opresión y a vivir la vida con alegría y sin miedo. Es una invitación a atrevernos a ser nosotros mismos, a no tener miedo de mostrar nuestras emociones, a disfrutar de la vida al máximo. Es un recordatorio de que la vida es demasiado corta para vivirla con miedo al juicio, para reprimir nuestros deseos y para ocultar nuestra verdadera personalidad.
Así que la próxima vez que escuchen Rolling in the Deep, piensen en Demet y en su baile apasionado. Y déjense llevar por la música y atrévanse a enloquecer un poquito. Cierren los ojos, levanten los brazos, muévanse con libertad y compasión. Olvídense de las preocupaciones y de las inhibiciones y simplemente disfruten del momento. En resumen, hoy hemos analizado el vídeo viral de Demet Özdemir bailando a Adele en Alemania, explorando las diferentes perspectivas sobre el escándalo. Y reflexionando sobre la importancia de la autenticidad, la libertad y el empoderamiento femenino. Hemos visto cómo un simple baile puede generar controversia y, al mismo tiempo, inspirar a otros a ser ellos mismos sin miedo al juicio. Hemos explorado las diferentes interpretaciones del vídeo, desde la crítica hasta la defensa, y hemos analizado el contexto social y cultural en el que se produce este tipo de controversias. Hemos hablado de los prejuicios y estereotipos que existen en torno a las mujeres y de la importancia de romper con ellos. Y hemos concluido que, en definitiva, el vídeo de Demet es un símbolo de libertad y de autenticidad. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encantaría saber qué opinan ustedes de todo esto. ¿Creen que Demet exageró? ¿O simplemente se estaba divirtiendo? ¿Han tenido alguna vez un momento de enloquecer bailando? ¿Creen que las figuras públicas deben ser juzgadas con más severidad que las personas comunes? Déjenme sus comentarios abajo que los leo todos. Y no tengan miedo de expresar sus opiniones, aquí todos somos bienvenidos. Y ahora, antes de despedirnos, recuerden darle un me gusta a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y familiares para que también se unan a la conversación, y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas, chismes y análisis como este. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, análisis y exclusivas. Un beso enorme y hasta la próxima. Chao, chao. Los quiero. No olviden ser ustedes mismos y disfrutar de la vida al máximo. Y recuerden, la vida es un baile, así que atrévanse a enloquecer un poquito.